Sean todos bienvenidos a un programa más llamado El Mito y la Historia. A mi derecha el señor Fabián Chamorro, a mi izquierda el señor Domingo Ayala. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? Hola, Ale. Hola, Domingo. ¿Qué tal peor le agarra este marzo a ustedes? Tranquilo, espero que siga así. ¿Tenés viajes pensados? O sea, ya tenés No, viajes. sí. Tengo bastante hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa, sí. Vos, Domingo, nada. ¿Vos no conocés todavía Paraguay? No. Te voy a llevar a Yola si te querés ir un día. Esto. Un día. Acerca del río Paraná. Yajá, en serio. Más gusto. ¿Te gusta pescar? Sí. Yo sé pescar, capela. Apoitan de Wipe Canoa, pero te dejó, cape. No, Sheiko Cuaca no ve. Carremacua. Legal, algo ya de capela. ¿Quién está diciendo que no? Y pareciera que no me estás creyendo. Te creo. Pareciera. Pareciera. Vamos a vernos los tres. ¿Te ¿Ya? parece? Vamos, Ya vamos. anda. Estoy leal. Hoy vamos a hablar de los secuestros que se instalaron en Paraguay como una forma de extorsionar, de cobrar venganza o utilizar, utilizado por grupos criminales como forma de recaudar dinero para sus pretensiones políticas. En Paraguay desde 1973 hasta 2011 se perpetraron casi 60 secuestros, la mayoría con fines extorsivos, es decir, con rédito económico y algunos mezclados con la ideología. Otros fueron con fines de venganza. De esta cantidad, en 17 casos no se pagaron rescates. Hoy vamos a hablar sobre algunos de estos secuestros que marcaron a la sociedad paraguaya y que dejaron un precedente. La pregunta principal: ¿cuál fue el primer secuestro en Paraguay, señor Domingo? ¿Te informaste? ¿Estás al tanto? ¿Qué escuchaste? Sí, leí algo. El primer secuestro fue en 1973. Secuestraron a un empresario, Duncan Martin, era el nombre del empresario al que secuestraron, pero le soltaron rápido porque justo estábamos en época destronista y que dejaba una mala imagen para el presidente. Entonces los Puragüey informaron rápido a los policías y a los fiscales de dónde estaban y se fueron y le rescataron. Hubo unos cuantos tiroteos ahí, pero... La gran pistola, ¿eh? Sí, sabe. Este No, Domingo. ¿dónde está tu copiatín? Cada vez está Ahí está tu copiatín. No, está Domingo. apagado. viejo. Bueno. Domingo, un monstruo. Mira, esto es cierto. Sí. Fran. Ian Duncan Martin. ¿Que era brasilero? No, era inglés. Era una empresa muy Pero importante. tipo una guerrilla, así se pusieron de acuerdo nomás para... un grupo extorsivo que vio la posibilidad, casi todos eran familiares, que vio la posibilidad de hacer dinero, le secuestraron. 2 terminaron muertos. Y así como dice Domingo, los piragües fueron los que le informaron a la policía. En ese momento había piragües prácticamente en cada distrito del Paraguay. En Arroyo y Estero le encontraron. Y Lejísimo no estaba. podía hacer nada sin que nadie sepa. Entonces. Y generalmente funcionaban así. El piragüe se iba, tenía otra vez un nexo. A veces era con la policía o con otro miembro de la sociedad donde él estaba. Y así dieron con el tipo. El primer asalto en Paraguay bancario, que fue también un tiempo antes, se descubrió gracias a piragües también. O sea, los piragües de la región dijeron, bueno, hay un tipo sospechoso, y a partir de ahí comenzaba la investigación. Pero así funcionaba la sociedad. Había varios informantes. Demasiados. Sí, no eran bien vistos los piragües. No. Nadie No, se quería juntar con los- porque es que nadie sabía. En teoría, pues vos no podías contar qué eras. Pero más o menos ya se Pero sabía. sí se sabía más o menos quiénes andaban detrás de ese tema. Pero fueron bastante repudiados los de la dictadura de Stroessner. Hablamos del primer secuestro, pero también lo que leí ahí me llamó la atención, secuestros, mejor Extorsivo. dicho. No, por venganza. Por venganza. Venganza, a ese nivel llegaba la venganza de tipo, le llevaban a parientes, familiares. Hubo el caso de Mario Luis Palmieri, según yo escuché, que fue secuestrado enfrente de una escuela. Era Sí, su colegio frente al San José. frente al colegio, y que desapareció y no se pidió nada de rescate ni nada por él y Sí. apareció ya Yo creo muerto que ya. vi esto justamente, que había un nene que se llamaba de igual manera, que era pariente. Ujú. Estaba en el San José. Sí. Y se fueron a Se buscarle confundieron. Sí, no. No me acuerdo dónde vi, pero tenía un pariente que tenía el mismo nombre y pensaron que era el Mitaí al que le secuestraron. Pero era el tío el que le llevaron. Mario Luis Palmieri, su cuerpo fue encontrado un 28 de marzo del año 1982. Le habían tirado ácido en la cara para que no lo reconozcan tan rápido. Su
Chamorro Chávez era el apellido del secuestrador. Les cuento la historia rápidamente. Esto fue por venganza. Esto fue por venganza. Extorsivo, creo que fue más extorsivo y después se quiso llevar por venganza. Y le voy a contar todo por qué. Porque Ok. este tiene un detrás. Un detrás. Este Chamorro Chávez trabajaba en lo que hoy es el SNPP. Creo que es Secretaría de Profesión, algo así de formación profesional. Sí. Bueno, ahí le conoció al papá de Luis Mario, que era un arquitecto, y comenzaron a frecuentar, se hicieron amigos. Este Chamorro Chávez comenzó a ir a hacer los asados en la casa de él, y así conoció su entorno, y así también escuchaba él el movimiento de la familia. Este hombre, por una cuestión económica, tenía problemas, era ludópata, jugaba en los casinos y demás, había perdido mucha plata, y él vio en el secuestro la posibilidad de estar bien económicamente. estar nuevamente. mejor económicamente. Bueno, ¿qué hizo este hombre? Le llama al colegio de San José y le dice al que le atendió que el papá de Luis Mario había sufrido un accidente. ¿Quién le llamaba supuestamente? Un hombre llamado José Luis Fiore Canata, que es otra persona que tiene que ver ahí, que era muy amigo del papá de Luis Mario. Bueno, con esa excusa, como al niño no le llamó la atención, porque eran todos nombres que él conocía, ¿y qué le dijo supuestamente Fiore Canata al que le atendió el teléfono? Le dijo, le va a pasar a buscar Chamorro Chávez. Se va a Chamorro Chávez a buscarle en un escarabajo. Se sube el niño preguntando por su papá. Le dijo, si tu papá está bien, vamos a irnos. Se fueron a Luque. Y en Luque el niño comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Y trata de escapar. Chamorro Chávez le pega con un mazo y después se saca el cinto y lo termina estrangulando. Lo mata al niño. Tira su cuerpo, le pide socorro a su hermano. O sea, Chamorro Chávez le pide a su hermano socorro y su hermano le da le ayuda económicamente y huye del país. 1982. ¿Qué hace la policía? Cuando comienzan a investigar, dan con Chamorro Chávez por el tema del vehículo que tenía, le arrestan a toda la familia. Estamos hablando de la dictadura todavía. Y ahí es donde salta un elemento. Chamorro Chávez frecuentaba la noche homosexual, que cuando eso era un grupo muy reducido en Paraguay. ¿Para qué? Probablemente una especie de taxi boy, alguien que ganaba una plata en esos espacios, y la policía aprovecha para comenzar a perseguir. O sea, se olvida, se olvida del proceso del tipo de vida escapado, hace Ahí una empezó la persecución contra los homosexuales. hace una persecución importante contra la comunidad homosexual. Y le implica, alguien se venga de Fiore Canata. Alguien que no le quería dentro del gobierno de Alfredo Stroessner, le termina inculpando y dice, no, ese es responsable. Y crean todo una historia que supuestamente Fiore Canata tenía una relación afectiva con el papá de Luis Mario, y que Luis Mario descubrió esa relación, y de que antes de que Luis Mario le cuente a su mamá, entonces Fiore Canata ordena la muerte de la criatura. Eso se creó, o sea, esa es una versión que salió en los periódicos de la época. Es la versión que daba el gobierno. Es la versión que creó el gobierno en función al secuestro y la muerte de Luis Mario. Bueno, ahí no termina. Fiore Canata termina siendo inculpado sin ningún tipo de pruebas y enviado a Tacumbú. 4 años después le encuentran en una construcción trabajando a Chamorro Chávez en Buenos Aires. Lo arresta la policía. Y acá aparece un personaje. En esa época era periodista de última hora. Un señor que se acababa de recibir de abogado. Entonces simuló que él era abogado
como para ayudarle. Dice, yo soy paraguayo, soy abogado y vengo a ayudarle a mi compatriota que está preso acá. Y le hace un reportaje que fue primera plana 3 días por ahí. Ese periodista se llamaba Nicanor Duarte Frutos. Nicanor Duarte Frutos hace su gran reportaje haciéndose pasar por el abogado de Chamorro Canata en Argentina. Estuve Y a le punto de entrevista. decirte Nicanor cuando me dijiste ya que era periodista. Nicanor Duarte Frutos pasó al estrellato de 1986 gracias a este caso porque le hace ese reportaje que dura por lo menos una semana. Lo extraditan, le torturan abundantemente a Chamorro Chávez para que él termine fortaleciendo esa acusación Creencias, contra claro, sí. Fiore Canata. Y termina diciendo lo que le dijeron que tenía que decir. Entonces Fiore Canata termina también, los dos terminan procesados y condenados por el asesinato, uno como autor material, otro como autor intelectual. Chamorro Chávez muere en la cárcel y Fiore Canata, cuando cae Stroessner, logra su libertad. Y creo que vivió 4 o 5 años, después terminó muriendo también. Lo que sufrió la familia Palmieri es indecible, porque no solamente le perdieron a Luis Mario, sino meses antes. Fue la última vez que se pudieron ver los Saltos de Guairá. Los Saltos de Guairá desaparecieron en octubre de ese 82 cuando comenzó a funcionar la represa de Itaipú. Se terminó hundiendo todos los Saltos de Guairá. Y para despedida se abrieron los saltos y eso fue un multitudinario y en uno de los puentes donde había 30 personas cede y terminan muriendo casi todos los que están en ese puente, entre ellos el hermano de Luis Mario. O sea, a sus 2 hijos le terminaron perdiendo con 2 meses de tiempo nomás. Uno en un accidente en los Saltos de Guairá y otro siendo en el secuestro. Yo he visto imágenes porque creo que la televisión fue a Brasilera cubrir. fue la que fue a cubrir. Sí. El tema de la muerte en los Saltos de Guairá. Sí. La televisión brasilera. Que hay cubrió. imágenes Sí. del niño antes Ahí de- porque hicieron un recorrido con helicóptero, creo que le encontraron a 90 kilómetros de ahí. Claro, por la potencia del agua. Qué locura. Sí, no, una locura lo que terminó viviendo esa familia que realmente no tiene explicación. Bueno, terminó el gobierno o alguien del gobierno terminó cobrando algún tipo de venganza contra Fiore Canata. Ramón, creo que se llama Ramón Chamorro Chávez. Terminó condenado. Él fue el responsable de la muerte del niño. Pero Con tiempo después se confirmó eso. no, eso se confirmó. Eso estaba reconfirmado. El lugar donde fue ¿Eso asesinado. ¿En el gobierno de quién? Alfredo Stroessner todavía. En la dictadura. La dictadura fue. Muy bien. Le quiero dar un poquito de tiempo sí, a sí, sí. Fabián que tome su cafecito y Sí. su agua porque habló como 20 minutos y necesita hidratarse. Nos traumamos Sí. 20 minutos por ahí. ¿Cuándo entra la ideología en el secuestro, señor Domingo? ¿Escuchaste algo? ¿Cuándo ingresa eso como que al país de alguna Yo manera? escuché que eso empezó con el secuestro de Cecilia Cubas. Ahí entró el tema del EPP y todo eso, pero que el PP empezó de una forma que peleaban supuestamente a favor de los paraguayos comunes y pretendían llegar al poder tipo a punta de armas y de secuestro y esas cosas. Al final terminaron por el camino y no llegaron a trabajar nada. ¿Cuándo entra la ideología en el secuestro? Y con el EPP. Primero, el EPP se fue formando, pero... Porque antes eran así secuestros tipo por plata, por venganza. El secuestro realmente empieza con, creo que con Edith, sí, con María Edith Bordón de Bernardi fue su primer secuestro que le dejó un rédito económico importante. Y a partir de ahí se sucedieron otros. El caso más conocido que terminó trágicamente también fue el de Cecilia Cubas, que termina siendo asesinada brutalmente y enterrada viva, según muchas de las versiones, en una casa en Ñemby. Después también el otro caso que es muy conocido de Luis Listron, que fue secuestrado, liberado y después asesinado por el mismo grupo criminal. Entonces, a partir del secuestro de María Edith, yo creo que empieza la historia del secuestro ideológico, por decirlo de una manera, porque estos son criminales. O sea, al peor le damos ropaje de ideología realmente porque son criminales que hicieron todo esto para simplemente juntar Bueno, que le plata. agarraron a una chica que no tenía nada que ver. No, a Cecilia la quisieron secuestrar.
Le querían No, secuestrar. pero ella, por ejemplo, no tenía nada que ver con el tema de la política, ¿o sí tenía? No, porque la verdad que ellos lo que querían era plata. O sea, lo que secuestraban era gente Sabía que que tenía los Cubas plata. vienen Claro de que tenían familia. plata. De hecho, los cubas creo que llegaron a pagar $300,000. Creo que más llegaron a pagar. Una locura. Sí, una locura. Aparte que ahora hay una ley que prohíbe, automáticamente te secuestran y Se bloquea. él se bloquea las cuentas de la familia. Para no Justamente negociar. para Sí. que los secuestradores, pero igual te aprietan. O sea, si vos sos una persona que tenés un caudal económico importante y le secuestraron a tu hijo, por más que te bloqueen las cuentas, vas a ir a buscar, vas a golpear todas las puertas y vas a decir, cuando me desbloqueen te voy a devolver. Algo vas a hacer Sí. por la desesperación. Total. Y eso es lo que termina pasando siempre. Sí. Sí. Sí, adelante. Es verdad que pidieron o sea, que le pidieron al papá, o sea, pidieron por el papá en vez de Cecilia Cubas. Tipo cambiar, hacer un trueque. Tipo, dejar No, de a Cecilia siempre, Cubas y siempre, llevarle siempre al hacen eso los papás, generalmente piden que se les cambie, pero papá. Ah, no. no, la idea era secuestrarla a ella y no se sabe qué pasó ahí. Algo terminó fallando o terminó matándole porque le querían matar. Sí, porque hubo una noticia que así recorrió en muchas bocas, por así decirlo, que decían que supuestamente los del EPP le dijeron a Cubas que se entregue él y que le iban a soltar a su hija y que él no se quería entregar. No, él Supuestamente él probablemente hubiera dejado, él se hubiera entregado sin problema por su hija. ¿Y qué pasó qué pasa, perdón, cuando la propia familia es la que te secuestra? Sí, y supuestamente ocurrió eso con un joven llamado Riquelme, al que supuestamente mataron con dosis de cloroformo. Que supuestamente se pasaron con el dosis de Le cloroformo. quisieron dormir. Pidieron nomás. 50 millones de dólares por el rescate del chico y no les dieron la plata, no llegaron. Al tercer día ya le mataron al Mitei. Pero sin Ah, querer. Sin querer. Sin querer. A mí le mataron sin querer. Para que se calme, por lo visto, estaba forcejeando, le pusieron cloroformo. Y el cloroformo es una droga que si es que no dosificas, te puede matar. Y eso ocurrió. Le terminó matando eso. Era su tío. Era el estudio implicaba, o sea, el que organiza el secuestro, el que ejecuta el secuestro, era el marido de la hermana del papá de Amim. O sea, sería su cuñado el que le determinó. Y en el caso de María Edith ocurre algo parecido. Porque los responsables del secuestro, uno de los principales ídolos del secuestro es Arom, que hoy está radicado en Finlandia. Arom estaba casado perdón. La hermana de Arom estaba casado con uno de los hermanos de María Edith. Eran concuñados. Entonces, esas relaciones familiares existieron en algunos secuestros en Paraguay. El papá del muchachito ese Riquelme era dueño de una tabacalera. Sí, él se dedicaba al negocio de la tabacalera, así mismo. Y a ella le habían secuestrado, es una familia que pobre, pasó por una... También, hablando de los Palmieri, a la hija le secuestraron unos años antes nada más. Ella sobrevivió al secuestro. Amin muere trágicamente y hace muy poco tiempo, hace 1 o 2 años, el hermano de Amin, que creo que era ingeniero o arquitecto, cae de una construcción que él estaba haciendo y termina muriendo también. Qué O sea, locura. la tragedia a veces se ensaña con alguna familia. Nico, ¿tenés alguna consulta para el señor Fabián Chamorro? Tengo una consulta. Y quiero saber por qué la policía de Stroessner usó un crimen para perseguir a los homosexuales. O sea, ¿qué tenía el régimen contra ellos? Yo no creo que era contra ellos justamente. Yo creo que alguien del régimen vio la oportunidad de cobrarse una venganza contra Fiore Canate y contra otros que fueron arrestados en ese proceso. Y que era en torno muy relacionado a Stroessner. Una de las versiones que dice, por eso voy a hablar de versiones, no puedo hablar de una... Acá no puedo hablar con certeza, pero una de las versiones dice que uno de los hijos de Stroessner también era homosexual. Entonces, en función a ese personaje se van tejiendo varias teorías. Pero
No sabría decir quién era el que tenía algún problema con Fiore Ganata. Además, no era tan difícil que Stroessner sea homofóbico también, si que le hace una raya más al tipo. Era militar, Se sí. llama Sí. militar, sí. Sí. Reinaldo se llama. Reinaldo Chamorro Chávez. Reinaldo, Era con gracias. R. Sí, Con R. ahora veo que es Reinaldo. Nos Francisco, corregimos. no sé qué. Sí, nos Reinaldo cor- era. Reinaldo, perdón. Acá tengo una consulta también que pregunta sobre el secuestro de Duncan Martin. Ian Duncan Martin. ¿Es cierto que uno de los secuestradores era el sobrino del ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro? No eran parientes de Sabino Augusto Montanaro. Los secuestros, todos los delitos que tuvieron que ver con cuestiones económicas hasta la década de 1980, ¿por qué digo 1980? Pastor Coronel queda mal ante los ojos de Stroessner después de la muerte de Somoza. Acá muere un dictador nicaragüense llamado Anastasio Somoza. Y Stroessner, a uno de los que le culpó en aquel momento de esa desgracia, fue al propio Pastor Coronel, porque Pastor Coronel era encargado de la inteligencia policial y todo eso. Todos estos casos que hablamos, del robo del banco, del secuestro de Ian Duncan Martin, en todos terminó cobrando algún dinero Pastor Coronel. Muy bien, sí, vamos con las imágenes, por favor, producción. La historia detrás de la foto. ¿A quién tenemos en imágenes? Ese es el primer secuestrador de la historia del Paraguay. Primer secuestrador extorsivo, Ian Duncan Martin. Era el gerente de la Liebig, una multinacional que tenía muchos recursos ganaderos y frigoríficos en Paraguay. Era inglés, ya tenía, creo que su último hijo ya había nacido en Paraguay. Evidentemente le quería bastante a Paraguay y con el objetivo de quedarse es que hizo una serie de inversiones como para quedarse y después de su secuestro se terminó yendo con toda su familia. Se fue a Inglaterra. Se Volvió. fue, ya no quiso saber nada del país y uno de los motivos por los cuales se fue tiene que ver con la extorsión de los propios policías. Los policías se quedaron con parte del rescate que se iba a usar para pagarle a los secuestradores y también se quedaron con la recompensa. Pastor Coronel. Pues, cualquier policía no iba a hacer por el simple hecho de hacerlo. Pastor Coronel. Se quedaron con la recompensa de la información que se tenía que brindar para que habían puesto justamente los empresarios ganaderos y todo lo que tenía que ver con el rubro de la carne. En aquel momento dieron un dinero como recompensa. Ese dinero también se quedó para ellos. Entonces este señor se cansó por lo visto de la extorsión de la propia policía y cuando se cerró el proceso, porque por más de que él haya salido ileso, hubo muertos en el proceso. en el proceso de rescatarlo, porque él lo rescatan. Ahí está él. Ese fue el día que lo rescatan. Su a él. cara de pichado. Sí. No, pero terrible, no. Y ese es el día que lo liberaron. Y luego que lo terminan liberando, creo que vivió 3 o 4 meses más en Paraguay y después dijo, no. Yo me voy acá. ¿A qué país se fue, no recordás? Probablemente haya vuelto a Inglaterra. Él era inglés. No quería saber nada. No, ya no quería saber nada. Ese Pastor Coronel, ¿qué cargo tenía? Él era fiscal, ¿verdad? No. Pastor Coronel era el jefe de el departamento de investigaciones de la policía. Él era el encargado de la inteligencia policial en Paraguay en aquella época, con otra unidad que se llamaba la técnica, donde en los dos lugares generalmente te torturaban y eso. Él encabezaba el tema de las torturas. Este señor terminó con una fortuna de millones de dólares que un funcionario público es imposible que pueda justificar. Así que se metió en todo tipo de negocios y entre ellos se terminó ganando, ojo, que yo no digo que le haya organizado estas actividades, organizaron terceros, pero se terminó beneficiando él. Plata es lo que menos le faltaba, seguro. Sí, no, a lo que menos le faltaba. Ese fue uno de los pocos que terminó muriendo en la cárcel. Qué suerte. ¿Qué aprendimos hoy, señor Domingo? Que hay que ser jefe de investigación si quiere tener plata. Yo aprendí que no hay que ser ludópata y si lo sos, secuestrar a un niño no es una buena idea. No, nada, ¿Por qué un nada niño? criminal. Realmente la mayoría son... Creo que es más Y fácil. más ¿verdad? fácil, habrá pensado Sí. que iba a ser más fácil. Creo que tenía 14 años cuando eso, Mario Luis. Hoy en día, el lugar donde le encontraron, en Maramburero, cuando encontraron su cadáver en Maramburero, Luque era bosque, era todavía. Hoy en día sin embargo, es un lugar que está totalmente poblado y le hicieron una pequeña capillita que en su honor y donde la gente ahí del barrio se va a rezarle. Está su foto de cuando era niño.
sea, muy, muy, muy triste Tipo lo Cecilia que... Cuba también. A Cecilia también le hicieron Que nicho. un nicho en Ñemby. Así Sí, es. que ella Es dice que es, incluso que ella cumplió algunos milagros. Milagros. que es costumbre, ojo, que es costumbre paraguaya también. El paraguayo Sí. tiene un vínculo con la cruz. Que por eso que tenemos Cruz Pablito, tenemos Cruz Cadete. O sea, tenemos un vínculo con todo lo que tenga que ver con la muerte trágica. Entonces, ahí está. Con la Luis muerte Mario cumpliéndole seguramente o recibiendo el rezo de los pobladores de Marambure, Lucas. Con la Tenemos muerte- una consulta más de parte de nuestro compañero José. Nico, perdón. Adelante, Nico. El secuestro de Cecilia Cuba es el secuestro del que más gente estuvo pendiente. O sea, tuvo un impacto Y gigante, ¿verdad? probablemente sí por la muerte. La muerte trágica, yo recuerdo ese día, se descubrió se cortaron las señales. Les cuento que en aquella época había servicio de cable, pero el servicio de cable agarraba 11, 12 canales. No había mucha opción. Y creo que ese día en uno de los canales, no sé, con un concurso de algo, un Oscar, algo se estaba transmitiendo y se corta la señal con un flash informativo donde decía que al parecer se habían encontrado un cuerpo en una casa en Ñemby y se terminó la transmisión de lo que se estaba transmitiendo en ese momento y todos los principales periodistas de los canales de aquella época ya agarran la noticia y eso creo que duró hasta las 2, las 3 de la mañana. Yo recuerdo porque vi todo y terminó el flash que tenía ese informativo a las 2 y 3 de la mañana cuando se retiraron las últimas personas que estaban en esa casa. Así que sí, fue la noticia que conmocionó. Justamente estas noticias que conmocionaron tanto son las que de repente marcan la historia del Paraguay. El caso Palmieri en ese momento marcó la opinión pública paraguaya y el caso Cecilia Cubas también. Además, ¿por quién era? Por Claro, eso, exactamente ¿quién quién era. Muy bien. Y no era algo común, entre No, comillas, no, algo así no, ni tan que Espero, se y televise y que todo. espero que ya no ocurra nunca más. Esperemos También, que no por ocurra cierto. nunca más. Entonces nos quedamos con ese aprendizaje. Gracias nuevamente, señor Fabián Chamorro, por todo. Gracias, señor Domingo. Gracias, Vamos a Vale, tener gracias, especiales. ¿Me confirma la fecha, por favor, Cheli? Vamos a tener programas en vivo. 14 de mayo. Si no me compras, me desmayo. Para- 14 de mayo. Para festejar la independencia. Para celebrar la independencia, Sí, vamos a sí. brindar por todos nuestros próceres, así que están invitados, vamos a estar por Twitch, así que estén atentos porque se va a haber premios, va a haber cosas y más que nada vamos a estar respondiendo las preguntas directas de la gente, así que bueno, un placer estar en este programa con gente que sabe mucho como Fabián y como Domingo, así que nosotros nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego, muchas gracias.